Hoy tenemos un programa de gran interés. Vamos a hablar del buceo, una actividad muy importante y que se practica crecientemente como deporte y recreación en todos los litorales del país. Todo nuestro estado de Yucatán está rodeado por mar, así como los cuerpos de agua interiores en los lagos, en los ríos y obviamente aquí en la península, en los cenotes. Pero también en la industria, particularmente en la petrolera, igual y de manera muy amplia en la investigación científica, en la ciencia de la geología, en biología, en la investigación arqueológica, entre muchas otras ciencias más. Y por supuesto, en muchas actividades comerciales también se realiza. Pero resulta que cuando el buceo se hace sin seguir los procedimientos y las medidas de seguridad adecuadas, puede convertirse entonces en una práctica de muy alto riesgo. Y esto, además, de manera innecesaria. Y por eso hoy vamos a hablar del buceo, pero del buceo seguro para la salud de quien lo practica. Y qué mejor que abordar este tema con un especialista precisamente en las dos grandes áreas que conforman este tema. Por un lado, la práctica especializada del buceo y por el otro, la práctica especializada de la medicina hiperbárica. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Cuauhtémoc Sánchez. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación una vez más. Edwin, gracias a ti. Bien, nuestro invitado del día de hoy es subdirector del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Él es jefe del área de medicina hiperbárica del Centro de Especialidades Médicas del Sureste y del Hospital Orán. Es profesor titular de posgrado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como también de la misma UNAM, profesor de educación médica continua. Es oficial médico de buceo de la NOAA y de la ADC y miembro del Comité Ejecutivo del Colegio Americano de Medicina Hiperbárica. Bien, doctor, así como hablábamos en un principio, con el nombre del programa de buceo seguro, esto significa, por supuesto, que hay un buceo inseguro, que hay una condición especial en donde esta práctica se vuelve de alto riesgo, que es inseguro. ¿En qué consiste esto? Yo creo que para empezar tendremos que situarnos un poco más en el ser humano y dónde habita el ser humano. El ser humano habita en una zona muy pequeña de nuestra atmósfera que se llama la troposfera. Eso quiere decir de 0 a 4,000 metros de altura. De 0 a 4,000 metros. No está hecho para vivir debajo del agua. Entonces, para adentrarte en ese medio, lo que requieres es un equipo y ciertas reglas para poder sobrevivir a la exposición. Y sin duda, el buceo existe desde que el ser humano existe en la Tierra, en el sentido al principio del buceo con pulmón, hasta el siglo XVII que se inventa la bomba para inyectar aire hacia los equipos con Van Gehrig, por ahí de 1657, que de hecho Van Gehrig lo que hizo fue hacer una bomba de succión de vacío, ¿no? Y demostró que existía el vacío. Sin embargo, la Iglesia Católica lo persigue porque demostró la existencia de la inexistencia. Y eso, pues como Dios había creado todo, pues la inexistencia no la había creado Dios. Entonces, lo persiguieron, dijo, no, si yo lo que inventé fue la del otro lado, saco aire de aquí, pero inyecto aire de este lado. Y de hecho esas bombas manuales, que eran como unas bicicletas, funcionaron así hasta el principio del siglo XX. Y toda la actividad del buceo empezó a hacerse de una manera muy particular porque era ensayo-error, ¿no? Los buzos salían mal, entonces tenían un problema muy importante hasta que a principios del siglo XX la Armada Real Británica contrata a John S. Haldane, que era un toxicólogo, para hacer una investigación de por qué ocurría la enfermedad por descompresión, o en aquella época llamado BENZ. Y lo que hace Haldane es un análisis toxicológico de lo que pasa en el buceo.
considerando al nitrógeno, que es el gas más importante del aire. Acuérdense que el aire está formado por muchos gases, pero la inmensa mayoría es 78% nitrógeno, 21 o 20 o 20% de oxígeno, y esa última fracción pues es una pequeña fracción de muchos gases, entre ellos el argón, el neón y otras cosas. Entonces, si consideramos para fines prácticos que el aire está hecho de nitrógeno y oxígeno, entonces lo que analizó Haldane es el nitrógeno, que es un gas inerte que no se mezcla con el cuerpo, no se metaboliza. Lo usó como si fuera un medicamento, entonces sacó vidas medias. Esto quiere decir que los medicamentos que usamos tienen un X tiempo en donde van a permanecer 50% o van a perder 50% de su estancia en sangre, y eso hace que tu medicamento lo tomes cada 4, 6, 8, 12, 24 o te inyectes una vez al mes. Claro. ¿No? Eso está esa vida media es el tiempo que tarda el medicamento en bajar al 50% de su permanencia en la sangre. Entonces él hizo un análisis sobre los tiempos que se tarda en eliminar el nitrógeno y luego sacó una relación en donde puedes ir saliendo en una relación de 2:1, con X tiempo después de estancia en ese momento para volver a hacer un ascenso durante X tiempo, y eso fueron las paradas de descompresión, en base a la estancia en sangre del gas inerte, y considerando que todo el cuerpo no tiene la misma avidez por este gas. Fue a partir de esta investigación que se hacen las tablas, y se hacen las tablas de no descompresión y de descompresión para hacer seguro el buceo, y bajó infinitamente la incidencia de buceo. Ahora, hay que entender que cualquier tabla, de lo que son las reglas de tiempo, de estancia y de la profundidad, qué tan profundo va a estar, cuánto tiempo para poder ascender o ir ascendiendo, ya sea directamente o en escalas hasta llegar a la superficie, evitando que se forme gas en tu cuerpo, no solo en los vasos, sino en los tejidos, ¿no? Para que se forme gas necesita haber una diferencia entre el gas que tienes en el cuerpo ya disuelto, que eso depende del tiempo que permaneces a cierta profundidad. Entre más profundo requieres menos tiempo para que se cargue, y es exponencial la carga. O sea, es más grande la absorción del cuerpo entre mayor sea la diferencia. Entonces tardas un X tiempo, y luego cuando tienes 99% tardas mucho para que llenes al 100% y satures el sistema al 100%. A esto le llamamos buceo de saturación, que luego regresamos a eso. Entonces, para nosotros esta carga rápida de gas es como si le inyectáramos gas a una botella. De hecho, todo esto sucede en el organismo. El ejemplo claro serían los refrescos. Tú tienes un refresco que tiene un líquido, y por efecto de una ley de los gases que se llama ley de Henry, el que al aumentar la presión aumenta la solubilidad del gas en el líquido, que es lo que hacemos nosotros todos los días en medicina hiperbárica, con las cámaras hiperbáricas. Si yo agarro un refresco de cola, para no dar marcas, y le pongo dióxido de carbono, que es el gas que tienen los refrescos, y aumento la presión, van a aumentar la cantidad de gas que voy a disolver en pero luego para mantener ese gas ahí, le tengo que poner una tapa. Claro. Porque si no, eventualmente el gas va a tender a equilibrar la presión con el medio ambiente que está afuera. Y más o menos como entre 6 y 12 horas tarda en equilibrar esas presiones, y cuando dejas un refresco destapado, ya no tiene gas. Se le fue el gas. Se le fue el gas y sabe horrible, por cierto. Exacto. Entonces lo rico de los refrescos de cola es el gas. Sin embargo, la velocidad con la que vas destapando la botella, y de hecho pasa, ¿no? Si está muy agitada la botella, ¿no?, y la abres rápido, se va a salir el gas. Lo mismo le pasa al cuerpo humano.
Si hasta hace mucho calor y se calentó la botella y tú la abres, va a salir más rápido el gas porque Claro. en temperaturas calientes hay menos solubilidad del gas en el líquido y entonces se te destapa todo el gas así del refresco. Súbito. Bueno, lo mismo ocurre en el cuerpo humano. Cuando sobrepasas un límite que en las tablas de la Armada de Estados Unidos le llaman el valor M, un límite de ascenso a cierta velocidad, a una profundidad, y sobrepasas ese valor crítico, entonces el gas deja de estar en solución, igual que en el refresco, y forma burbujas. Las burbujas, para fines prácticos, son como trombos, son como coágulos que van a obstruir una circulación de manera menos permanente que un coágulo real, pero va a formar coágulos también. De ahí la peligrosidad. Sí, y de ahí la peligrosidad. Y entonces la diferencia de presiones que debe de haber para que se forme gas en la sangre o en el cuerpo es lo que tenemos disuelto nosotros y la presión atmosférica, este gradiente o esta diferencia, que la presión atmosférica es la profundidad. Cuando yo aumento este gradiente más, ya sea aumentando la cantidad que tengo en mi cuerpo disuelto de gas, que eso significa profundidad y tiempo. ¿Sí? Si yo tengo más profundidad, mayor la presión, mayor carga, y si el tiempo es mayor, voy a cargar más mis tejidos de gas. Entonces voy a tener que salir mucho más lento hacia la superficie. Si yo salgo rápido, mi gradiente aumenta y entonces el gas deja la solución y se forman burbujas, igual que cuando destapo rápido un refresco que está movido. Digamos que el punto crítico, la parte peligrosa, por decirlo de alguna manera, es la profundidad o el tiempo. Las dos. Las dos Sí. combinadas. De hecho, en el buceo solo hay dos maneras de no tener enfermedad por descompresión. Solo dos. Solo dos. La primera es no bucear y la segunda es nunca salir del fondo, porque es el periodo crítico para la enfermedad por descompresión, y ninguna de las dos es compatible, ¿no? Claro. con la actividad. Entonces hay que hacer buceo seguro, Sí, por supuesto. en casa. Hay que ver cómo. Bueno, eso es muy importante. El tiempo, la profundidad nos va a dar la velocidad de poder ascender. Y entre Es una más relación. tiempo, sí, es una relación. Claro. ¿No? Como decía Haldane, de 2-1, que ahora sabemos que no es de 2-1, es de 1,58-1, pero podemos ir calculando. La otra cosa que nos da es que va a depender también de lo que está en el medio ambiente, ¿no? Hay cosas que modifican la solubilidad de los gases, ¿no? Por ejemplo, el frío, la temperatura fría aumenta la solubilidad, entonces si hace frío abajo, yo voy a tener mucho más gas que entra a mi cuerpo. No es lo mismo bucear en el Mar del Norte que en el Caribe. No es lo mismo. Y no es lo mismo bucear en el Caribe que bucear en el Golfo Pérsico. Te voy a decir por qué, porque el Mar del Norte es muy frío, el de nosotros es templado, pero el Golfo Pérsico tiene 36 grados. Entonces, los dos extremos son igual de malos. Claro. De hecho, eso lo aprendimos en la Guerra del Golfo. Claro. Empezaron a descompresionarse los buzos y entendieron que pues, no eran las mismas reglas porque la temperatura cambiaba, la solubilidad del gas y había que ajustarlas. Claro. Y la otra es el flujo sanguíneo. Ese ya es un factor personal. Sí, pero más o menos. Haldane hizo este estudio y separó a varias partes del cuerpo, les llamó compartimentos, que se comportan de la misma manera en carga de gas sin que anatómicamente sean iguales. Entonces, por ejemplo, el hueso y el tendón se parecen mucho en la carga de gas porque tienen muy pobre circulación. Claro. ¿No? El hueso es muy sólido, claro, y el tendón casi no tiene vasos, ¿no? Claro. Entonces cargan muy lento. El tejido que más rápido carga es la sangre. El segundo más rápido es el sistema nervioso central por el flujo sanguíneo, representa el 25% por lo menos del flujo total del cuerpo. Entonces, la sangre es de 5 minutos, el sistema nervioso central es de 12.5 y los huesos son a veces de 120 de vida media, ¿no? Ahora, trato de explicar la vida media, porque también de eso depende. Entonces, yo les decía que si pasa, por ejemplo, en la sangre 5 minutos, ¿no?
yo elimino el 50% o cargo el 50% de gas que tenía antes. Si yo tuviera el 100%, voy a llegar a 50, pasando 5 minutos. En los siguientes 5 minutos voy a reducir el 50% del 50%. Entonces voy a reducir 25%. En los siguientes 5 minutos voy a reducir a 12.5. En los siguientes 5 minutos voy a reducir a 6.25. En los siguientes a 3.6. Es el 50 de lo que me quedaba, ¿no? El primeros 5 minutos es el 50%. Entonces, después de 6 vidas medias, yo ya eliminé casi el 100%, el 99% de gas. Igual para adentro. Si yo estoy pensando en un compartimento rápido que es la sangre, si yo llevo 5 minutos a 10 metros, el 50% de mi sangre ya se saturó. Si me quedo otros 5 minutos, el 75% y así. Por eso los tiempos y las profundidades son los que marcan los límites por estas vidas medias. Si yo sobrepaso 12 horas de permanencia a esa profundidad, yo ya saturé todo mi cuerpo del máximo que podía absorber de nitrógeno. ¿Qué es lo que hacemos en buceo de saturación, en buceo comercial? Lo que hago es llevo a mis buzos a una profundidad, en una cámara, en un hábitat, que va a ser la misma profundidad de su trabajo. Si van a trabajar a 150 metros, yo los meto en la cámara a 150 metros y los tengo ahí, en seco, ¿no? Un cuartito pequeño como este, 6x4 normalmente son los hábitats. Y voy a necesitar un elevador, que es la campana, para pegarla al hábitat, a la casa, y que se metan 2 buzos, y a esa misma presión, sin variarla, los llevo hasta el fondo del mar a 150 metros donde están trabajando, claro. O a la profundidad, no tiene que ser el fondo. Y en ese momento que llegan a los 150, abren la puerta, porque no hay diferencia de presión, trabajan en el agua, terminan su trabajo, se suben al elevador, en seco los llevamos otra vez hasta acá, los que pegamos, y durante 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 70 días, que es lo máximo que hemos hecho de buceo de saturación en la compañía que yo asesoro, están sin variar de presión. Y si te acuerdas, yo decía que solo hay 2 maneras de no tener enfermedad por descompresión. La primera era no bucear y la segunda no dejar la profundidad. Ellos no dejan la profundidad. Esa es entonces la segunda. Esa es la más segura de todas. ¿Por qué? Claro. Porque yo me los voy a llevar después de esa profundidad muy despacito, ¿no? Hasta llegar a la superficie y controlo esa variante que los pepineros no pueden controlar porque se les acabó, el compresor se apagó o se cortó la manguera o les dio miedo y salieron rápido. Y entonces en 1 minuto hicieron ese ascenso que yo a veces me llevo 8 días y ellos lo hacen en 1 minuto, entonces su gradiente es terriblemente alto y su factor de riesgo es 3 veces más que el del buzo normal, ¿no? Entonces es muy riesgoso y por eso los buzos pepineros tienen enfermedades por descompresión severísimas, porque están mucho tiempo a una profundidad cada vez mayor ahora, porque los recursos se van agastando, y el gran problema de ellos es que salen muy rápido, la velocidad de ascenso. A ver, doctor, toda esta información que usted acaba de plantear es una información que necesariamente debe de manejar y de conocer cuando menos los instructores o cuando menos los administradores o los organizadores de los equipos que trabajan institucional, comercial, deportivamente, en cualquiera de las, científicamente, institucionalmente, como sea, es una información obligada. Sí. Pero no todo el mundo la tiene. Yo creo que en el mundo de buceo, en el mundo organizado, instructores, dive masters, toda la gente que trabaja, la tiene y la maneja muy bien. Ellos la tienen. La otra cosa que no comenté es que la enfermedad por descompresión es un proceso probabilístico, ¿no? Tú cuando haces un modelo de descompresión, como el haldeniano o bulmiano, hay varios modelos, lo que haces es haces tu planteamiento teórico, luego haces la prueba, ¿no?
luego lo revisas y luego lo ajustas, pero siempre incorporas un factor de riesgo, ¿no? Porque si tú como Armada de Estados Unidos, cuando lo hizo con modelo de Bullman, manejando por Albert Benke y luego modificado por el grupo de Schmidt y de demás, Workman, ¿no? Incorporaron un factor de riesgo de 5%. Entonces, para ellos en la Armada, que era la guerra, la Segunda Guerra Mundial, claro, que 5 de cada 100 se tuvieran enfermedad por descompresión era aceptable. La NASA lo tiene al 1%, 1 de cada 100 exposiciones, y la Fuerza Aérea de Estados Unidos es del 2%, pero tiene un factor de riesgo incorporado. Eso quiere decir que si 1 de cada 100 veces tienes una enfermedad por descompresión, está dentro de la estadística. O en el caso del buceo deportivo, si hay 4 de cada 100, ¿no? Estás en la estadística, porque estás abajo del 5%. Eso quiere decir que no importa que tú sigas todas las reglas al 100%, vas a tener un factor de riesgo de 5. Entonces, para poder ser más seguro, me alejo de los límites, eso es buceando al límite. Claro. Entonces, si yo te digo, tu límite de buceo de 60 pies o de casi 18 metros de profundidad va a ser 50 minutos, aléjate un poquito y quédate 45. Claro. Te das un margen de rango para evitarte ese 5% de riesgo, que está incorporado de por sí ya en las tablas, ¿no? Y si haces mucho ejercicio o tienes mucho frío, aléjate otros 5 minutos. Que es una cuestión además de sentido común, como un automóvil que tiene en su velocímetro 250 kilómetros por hora. Bueno, no es necesario estar al límite a los 250, claro. Entonces la recomendación es bajarlo. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Para que tu factor de riesgo sea menor. Pero, y tu estrés de descompresión sea menor. Pero aquí estamos hablando de grupos organizados, como usted lo señala, de gente que está preparada, de gente que tiene capacitación. Pero en el caso de nuestros pescadores ribereños, que con mucha frecuencia dejan la milpa para ir a bucear también y tratar de conseguir pues las especies, ¿no? El pepino de mar y este tipo de especies. Ahí sí el riesgo es Fíjate que muy alto. Los buceadores en sí, los que están en cooperativas, que llevan toda su vida buceando, son muy seguros. Tienen ya la incluso los nuestros. Y a veces la información sale de ellos mismos. No porque alguien se las dijo, sino por ensayo-error y viendo a los de al lado en observación, como es el método científico, lo van aprendiendo. Sobre todo los más viejos, porque siempre los jóvenes son así una versión joven de Rambo y de Schwarzenegger, y yo puedo con todo y lo hago a mi manera, y no es cierto. Pero los viejos dicen, yo empiezo de lo profundo y voy hacia lo más somero, lo menos profundo. Y eso es, pues, un buceo de descompresión. Claro. ¿No? Al revés, que si tú empiezas de lo somero, de la orilla, y te vas a los profundos, cada vez cargas más, estás más, y tu diferencial es mayor. En cambio, si vas primero a lo profundo y sales, vas haciendo descompresión pausada tú mismo. Esa diferencia de cómo hacen el buceo es el mismo tiempo, la misma agua, ¿no? El buzo, pero ¿cómo hace eso? Es la gran diferencia entre presentar una enfermedad por descompresión. Nuestros buzos, a pesar de que sean autodidactas y no tengan mucho conocimiento, por la experiencia, son muy buenos. Han ido aprendiendo, han ido acumulando. Y la otra, técnicamente del buceo, hacen cosas que no hace mucha gente, que sea buzo deportivo, por ejemplo. Yo he trabajado en varias partes del país en seguridad de los buzos artesanales que les llamamos. Almeja chocolata o los de las langostas y demás. El peor de los grupos que con el que he trabajado es en La Mezquita, en Nicaragua,
que es la parte noratlántica de Nicaragua, que no tiene fuentes de trabajo. El único trabajo es la extracción de la langosta. Se van en un barco 11 días, ¿no? Y bucean todo entre 12 y 24 tanques en un día, que es una locura, ¿no? Sin nada de equipo, o sea, traen su tanque, su regulador y se acabó el gancho para las langostas y la bolsa. Y van en unos cayuquitos, entonces la lancha va en círculo, va dejando 23 cayucos. Cuando deja el primero, el último, empieza a recoger al primero y ahí va recogiendo y se van sacando todos. Si uno de los buzos que llevan 4 tanques se encuentra, hacen 3 inmersiones en un día, encuentra producto, pues manda a traer más tanques, ¿no? Y cuando a mí me lo comentaron, eso yo es más dije, tiempo, sí, cuando a mí me lo comentó, yo dije, eso no es posible, no existe, ¿no? Es un amigo de la Organización Panamericana de la Salud y la OPS me hizo favor de invitarme a investigarlos y me llevó unas computadoras y los medimos, ¿no? Sin duda, fue sorprendente ver que sí existía. Y su riesgo era, de cada 10,000 inmersiones, 1,300 de ellas tenían enfermedad por descompresión. Su riesgo es altísimo. Si nosotros estamos pensando en el 0.04, ellos estaban en el 13%. ¡Qué bárbaro! ¿No? Y además no había tratamiento porque están en la lancha, claro, hasta allá afuera. Si tienen enfermedad por descompresión, les dan un antiinflamatorio y leche con ajo. Leche con ajo. No me preguntes por qué, pero leche con ajo. Y eso es. Y si no bucean, le dan un día de descanso. Si no bucea el siguiente día, lo bajan para la siguiente vez porque ya no es productivo. Claro. Y ya hay 19 barcos y es la única fuente de trabajo para toda la región del Atlántico Norte. ¿La aprovechan o la pierden? Sí. Y yo estaba viendo, hace 19 años yo ayudé a conectar, di el primer curso para la operación de la cámara y de sus médicos, de entrenamiento de sus médicos, y conectamos la cámara en el Hospital Nuevo Amanecer, que está en Puerto Cabezas, Nicaragua. Y he ido cada 5 o 10 años a verlos rutinariamente para ayudarlos y tratar de resolver esto. Hemos bajado el índice de enfermedad por descompresiones dándole curso a los buzos. Y algo muy curioso, en la última vez nos juntaron a sus mujeres. Entonces empezamos a entrenar a las esposas también, porque son las que los controlan. Claro. ¿No? Y lo mismo que pasó aquí, con el pepino pasó allá, ¿no? El buzo llega y como moscas lo agarran los que venden droga, los que venden alcohol o las prostitutas. Así es. ¿No? Porque les acaban de pagar. Y termina siendo una tienda de raya. Así es. Termina siendo. Pero esos son los peores. Lo bueno, a lo que íbamos, es que en general nuestro buceo deportivo en México es muy seguro. Nuestros instructores, la mayoría, son muy buenos. La inmensa mayoría. Y es como una campaña de promoción la seguridad. Si el mundo de buceo es tan pequeño, a pesar de ser tan grande en el sentido, todo el mundo se conoce. Entonces, si tú dices, es que este instructor ya tuvo varias descompresiones, la gente deja de ir. Entonces, una de tus mejores tarjetas de presentación es que no tengas la seguridad de tu claro, gente, ¿no? de tus clientes. Y no solo eso, nosotros como Estado, si tuviéramos una red de cámaras para el buceo deportivo en cenotes, que es un buceo difícil, caverna y cuevas son muy distintas. Caverna siempre ves la luz del exterior y cuevas pierdes Totalmente. La diferencia. Necesita uno tener el entrenamiento, la experiencia y un buen guía para poder hacer ese tipo de buceos. Si el buceo en mar es complicado, el buceo en cavernas y cuevas, que es lo que tenemos más cerca dentro de la tierra, por nuestros cenotes, es maravilloso. Los lugares más bellos que yo he buceado son cavernas. Sin embargo, la belleza del buceo es increíble, es algo muy particular. Yo recuerdo que la primera vez cuando yo empecé a bucear, lo primero que me llamó la atención fue la ingravidez y empecé a dar vueltas. Le dije, ¿puedo dar vueltas? Así con la mano. Y me decía, sí, haz lo que quieras. Y yo estaba dando vueltas feliz, como
Me recordé cuando íbamos al Parque Hundido y te aventabas ahí en el pasto a dar vueltas, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas muy importantes es que para poder bucear tienes que estar a gusto en el agua. Así es. Lo peor que puedes hacer es ser una persona que no te gusta estar en el agua y tratar de bucear, que a veces pasa, y pasa mucho con las mujeres, que es sobre obligado. todo con las esposas de los hombres, ¿no? Primero, ellas tienen que acompañarlos porque pues en las playas siempre hay muchos bikinis. Y segundo, empiezan a ir a los barcos porque las de los bikinis más bonitos son las que van a bucear. Y tercero, entonces ellas quieren entrar, pero no están a gusto. Claro. ¿No? Entonces no se metan. Incluso un buzo que quiera bucear, que no está a gusto, no debe entrar ese día. Claro. Porque uno de los factores de riesgo es el que tú ya vayas predispuesto a algo. Tengas un poco de gripe y digas, ay, a lo mejor no compenso los cambios de presión en mis oídos y vas a tener un problema. La otra que es muy importante es que cualquier gente que tenga miedo fuera del agua va a tener mucho más miedo dentro del agua. Por supuesto. Entonces, eso tampoco. El buceo no está hecho para todos. Y no es que entre para que se le quite el miedo adentro ya con el equipo de buceo, no es así. No, porque estás en un medio ambiente que no es el tuyo. Claro. Tienes un equipamiento que tienes que acostumbrar. Probablemente una de las primeras cosas que le da miedo a la gente es que le entre agua al visor. ¿No? Con experiencia tú te ríes. Es como, sin ningún problema. Sí, ¿no? Es así, respiras, sacas, exhalas por la nariz y ya se limpió el visor. Claro. No hay problema. Pero al principio, ¿no? Tú estás acostumbrado a estar seco y que tu cara esté seca, ¿no? A la gente le da mucha atención que se le mete el agua al visor y lo primero que hace es irse a su seguridad, que es a la superficie, que es lo peor, porque vas a variar tu gradiente, vas a aumentar tu probabilidad de tener enfermedad por descompresión porque sales muy rápido, ¿no? Y la salida tienes que aprender a salir, tienes que seguir exhalando hacia afuera. O sea, hay una serie de reglas. Porque estás en un medio ambiente que no es el tuyo. Entonces tienes que ir ajustándote a ese medio ambiente. Es igual que ir a la altitud. Más de 4,000 metros no estamos hechos para vivir en la punta del Everest, ¿no? Claro. La presión parcial ahí es muy baja de oxígeno. Doctor, y el buceo con snorkel, que es, digamos, más accesible. En cualquier tienda se puede comprar un snorkel, las aletas, a veces se regalan como premio. ¿Qué riesgos tiene? Tiene riesgos severos, puede llegar a morirse la gente. El primero es el barotrauma de oído medio. Tú necesitas aprender a equilibrar las presiones, que es lo mismo que sucede cuando uno vuela. Cuando tú vuelas y te duelen los oídos, digo, sí, es por lo cual los niños chiquitos lloran en el despegue y en el aterrizaje. La diferencia de presión que hay ahí es de una atmósfera que tú estás, digamos, aquí en Mérida, a nivel del mar, y la atmósfera de adentro del avión es de 0.8 de atmósfera, o sea, nada más 20% menos. Con esa diferencia te duelen los oídos. Nosotros, cada 10 metros que buceas es una atmósfera. Entonces, nuestro diferencial de presión en el oído medio puede ser altísimo. Entonces, tienes que aprender a ir equilibrando la presión. En el snorkel, tú vas a bajar 30 metros, vas a tener 3 cambios de presión muy importantes, a 3 veces la presión atmosférica. Tu oído se va a reducir el gas a una tercera parte de lo que estaba originalmente, tu membrana timpánica está así, se reduce la presión de aquí y la de afuera del oído aumenta, se hace así y te duele, que es cuando duele el oído. Entonces tú lo que tienes que hacer es inyectar a través de la trompa de Eustaquio que conecta la orofaringe con el oído medio, aire para que se equilibre la presión. Cuando haces snorkel, el primer problema es que tú quieres bajar rápido para subir rápido. Claro, tener más tiempo. Sí, tener más tiempo abajo. Entonces, tienes que comprimir alto. Y no solo es acá en el oído, sino también en el snorkel. Entonces usas snorkeles chiquitos. Porque hay que echarle aire, porque si no te hace un efecto ventoso y te saca, claro, ¿no? Sangre de los ojos.
Y lo segundo es, cuando tú bajas, tu cuerpo va a ir consumiendo el oxígeno que tenías en una bocanada que mantienes en el pulmón. Cuando vas saliendo, puedes llegar a un momento en donde el oxígeno sea demasiado pequeño, la cantidad, y pierdas el conocimiento y entonces te ahogues. Y depende de la profundidad también hay algunas cosas, ¿no? En los grandes apneístas hay otro problema que en la profundidad pueden tener edema de pulmón. Si te acuerdas, en Azul Profundo, Mallorca supuestamente sale con un problema que lo rescata Mayol. En la vida real fue al revés. Mayol es el del problema, Mallorca lo saca. Eran muy buenos amigos. Y Enzo todavía vive, Mallorca todavía vive y Mayol se suicidó hace como unos 8 años. Sin embargo, por bajar tanto, se comprime el aire que queda en los pulmones y la presión hidrostática de los vasos sanguíneos hace que haya edema pulmonar. Claro. Que fue lo que le pasó en esa película, supuestamente, y que ocurre en la vida real. Ahora sabemos que lo que hacen los buceadores es primero aumentar su gran cantidad de aire para que esto no ocurra, y entonces los ves como un triángulo invertido, ¿no? Unas patitas y un tórax enorme. Tremendo. Pipín Ferreras, que fue campeón mundial, pues, antes de Humberto Pellizzari, tenía un tórax enorme, gigantesco, ¿no? Nosotros movemos más o menos 5 litros por minuto, ellos están entre 12 y 15 litros por minuto. O sea, 3 veces más. Y eso les permite hacer esa gran profundidad, ¿no? El récord mundial es de 176 metros, 180 casi, ¿no? El récord de apnea es de 12 minutos sin respirar. Entonces, están por arriba de todo lo concebible, ¿no? En la medicina de buceo yo siempre digo que nosotros somos reactivos porque vamos atrás de los buzos. Si nosotros pensamos que algo no puede darse, los buzos nos demuestran que sí es posible. Y este deseo de ir cada vez más y más y más cobra muchas vidas en el buceo de apnea. Entonces, el snorkel hecho tranquilamente la mayor parte del tiempo en superficie sin necesidad de ir tan profundo es muy seguro. No tiene problema. Pero cuando empiezan a hacer estos tiempos largos y profundidades más largas, yo era muy buen apneísta y recuerdo en el Pacífico una vez yo bajo 30 metros, tranquilo, voy para arriba y de repente veo una sombra arriba de mí. Paro mi ascenso, volteo hacia arriba y veo una mantarraya preciosa, enorme, ¿no? 3 metros. Nomás volteándome a ver, arribita de mí. Y yo estoy encantando viéndola, pero me acordé que yo iba para arriba, ¿no? Claro. Entonces le digo, oiga, señorita, con permiso, ¿no? Yo voy para allá arriba, ¿no? Se mueve majestuosa, me ve y se mueve majestuosa y ya se va. Y yo ya, ¿no? Voy para arriba. Claro. Pero imagínate si no hubiera sido mantarraya, hubiera sido tiburón. Claro, es un poco más difícil el diálogo. El señorita, ¿para dónde corro? ¿No? Y ya no tengo aire. Entonces esos son los pequeños peligros, ¿no? Podría ser entonces la recomendación de que, sobre todo, pues, jóvenes que les encanta snorkelear y que sobre todo está disponible el equipo muy fácilmente, el hecho de que si piensan bucear, piensan atreverse, piensan ir a mayor profundidad, hay que documentarse, hay que ir tener con un instructor, claro, un curso y sentirse a gusto. Con alguien que sepa de buceo, sí, y que les pueda dar la información. Y que además los lleve de la mano y les vaya permitiendo. Nosotros tenemos el hijo de un amigo muy, muy querido, es uno de los estudiantes de apnea, de los jóvenes que van creciendo en esto, y lo ves todo el día practicando. Digo, está viendo la tele, trae su snorkel puesto, ¿no? Y está midiendo el tiempo de apnea. Claro. Porque además, la sed de respirar, como le dicen en medicina, sí, no la da la falta de oxígeno, la da el exceso de dióxido de carbono. Lo que te hace respirar después de aguantar el aire es la cantidad de dióxido de carbono que te hace adentro un estímulo tan importante para sacarlo.
tu cerebro dice, tengo demasiado, hay que eliminarlo, entonces te hace todo lo que tienes que hacer, que es pues, expulsas el aire. Pero tu cuerpo se puede acostumbrar a eso, ¿no? Entonces vas reduciendo la urgencia de respirar o vas aumentando el tiempo que tienes la posibilidad de aguantar la respiración con entrenamiento. Entonces a lo mejor tienes, si lo hacen ahorita cualquiera de los que están radioescuchas, pues si llegan a 2 minutos son muy buenos. Claro. ¿No? Y para snorkelear en la superficie es completamente seguro, eso no hay problema. Ningún problema. Nomás lo que te garantiza es que no tengas que salir a tomar aire más fácilmente. Sin embargo, siempre hay riesgos, porque cuando el snorkel se llega a llenar de agua, no hay que hacer una maniobra para vaciarlo y poder respirar. Claro. ¿No? Entonces tienes que voltear hacia abajo para que tenga, ahora los snorkels tienen una purga que lo hace más fácil, y los viejos que son curvos, hay que voltear hacia abajo la cara, soplar y luego ya levantar. Claro. Hay que saber hacerlo. Una técnica. Claro. Acuérdense que bucear es como como volar o como manejar, ¿no? Es un proceso en donde uno se tiene que ir acostumbrando. Hay unas reglas muy importantes, ¿no? Que hay que seguirlas y tener el equipamiento adecuado con un buen mantenimiento. El mayor de los problemas de buceo o de accidentes de buceo está relacionado a un mal mantenimiento del equipo. Factores humanos son los más frecuentes. Alguien que no debió de haber hecho algo. Claro. No es como yo les digo a los buzos, oye, si yo agarro tu moto y le quito los frenos y las luces y te pido que te vayas a Progreso a 160, ¿te vas? No, no estoy loco. Claro que no. Yo, pues estás haciendo lo mismo en el buceo. Claro. ¿No? ¿Qué es eso? Quitar los factores, aumentar los factores de riesgo. Claro. Entonces, como el ser humano no está hecho para vivir abajo del agua, necesitamos depender de todo este equipamiento y necesitamos entrenamiento, y no es para todos. El buceo para los que nos gusta es precioso, pero yo incluso cuando estoy fuera de forma, yo buceo muy somero, no buceo más de 10, 15 metros y no más de 30, 40 minutos. Me alejo mucho de mi rango de seguridad, porque aumento mi seguridad, porque no estoy en condición física. En condición física me puedo arriesgar un poco más. Me encantó este símil, este ejemplo de que el buceo es como volar o como manejar. ¿Sí? Si queremos bucear, es igual que aprender a manejar para manejar y volar para volar, ¿verdad? Y tener una licencia que te permita el conocimiento, en cierto grado. Además, ¿no? Porque no es libre. No, o sea, tú el buzo empiezas con un nivel 1 y vas subiendo en niveles, y además hay buceo que requiere entrenamiento muy particular. Cavernas y cuevas, ¿no? La causa de mayor accidente en cavernas y cuevas es gente que no tenía entrenamiento y se metió a donde no debía. Como el que le dan su licencia de manejo y empieza como si fuera piloto de carreras, ¿no? De un autódromo y pues no tiene ni la preparación, a 360 y no tiene la preparación, y entonces viene el accidente, ¿no? Claro. Y de la misma manera esto en las cavernas y en las cuevas, ¿no? Donde hay una curiosidad muy grande por entrar. Se puede hacer, pero todo requiere de entrenamiento y de que tengas el equipamiento, ¿no? Porque a veces tienes el entrenamiento, pero no el equipamiento. Hay cuevas, son muy difíciles. Yo escuchaba alguna vez de una persona que estuvo a punto de ahogarse porque se metió y él no sabía que no se podía aletear como si estuviera en la orilla de la piscina, porque lo único que hizo es levantar todo. Rebotó el fondo y la oscuridad, se pierde la visibilidad. El sentido, y salió muy golpeada, salió herida, salió muy lastimada, logró salir, eso fue la ventaja, y lo que ocurrió fue que perdió la visibilidad, ¿sí? Y ya no sabía para dónde era la salida, ¿no? Tu aleteo, que normalmente es así, sí, es así como aplaudir en la caverna, porque el agua se desplaza lateral y no levanta nada de eso. Entonces doblas las piernas y pedaleas lateralmente. Y el como no saberlo, la diferencia está ante el peor problema de tu vida o simplemente y a veces disfrutar, piensan, ¿no?, que porque van en snorkel es seguro. No me voy a meter con tanques, súper más problemático. Claro.
¿no? Sí, porque No hay que hacer las cosas que no estás entrenado para claro, hacer, ¿no? ese sería quizá el mensaje angular, ¿no? Sí, sí. Central, ¿no? Sí, yo no pensaría, por ejemplo, en tratar de comerme una espada. Yo no estoy hecho para eso, ¿no? Claro, o No me gusta. escalar una cumbre Sí, sí. extraordinaria, ¿verdad? O la gente Sí. que tiene una habilidad innata para manejar serpientes venenosas. A mí las serpientes no me gustan. Entonces yo de entrada digo no. O aventarse de un bungee, ¿no? Claro, O claro. las alturas. Hay gente que no tiene problema con las alturas y es dificilísimo. Todo es mental, pero todo requiere entrenamiento y que tú puedas hacerlo o quieras hacerlo, ¿no? Y vaya que si suceden accidentes, hay en la televisión decenas, si no es que cientos de programas, de videos, de accidentes de todo tipo en todas partes del mundo, precisamente Pues de es gente una de las tratando de causas hacer más algo. importantes de muerte. Sí, sí. En México yo estaba leyendo en Yucatán, los accidentes subieron 130% en los últimos años y ahora es la cuarta causa de muerte en hombres y la sexta en mujeres, ¿no? Accidentes automotores en general. Entonces, para poder bucear, que es bellísimo, además, digo, bucear en el mar en la mañana o en el día y bucear en la noche en el mismo lugar son dos mundos distintos. La flora y fauna cambian. Eso. Y el colorido es increíble en la noche. Cosas fosforescentes, bellísimas. Vale la pena. Las orugas que salen en la noche con unos coloridos preciosos. Pero tiene su riesgo. Los grandes mamíferos, o los grandes carnívoros del mar comen de noche. El tiburón come más de noche que de día. Es un detalle que hay que tener en cuenta. Sí, claro, ¿no? Y entonces los ataques de tiburones generalmente ocurren porque tú haces algo que los atrae. Claro. ¿No? El tiburón no es una especie que te busques fuera de algún par de especies, ¿no? De hecho, aquí en Yucatán no hay una situación de ataque. De ataques ha habido, pero es muy raro. Muy raro. ¿Verdad? Porque muy tenemos una plataforma de poca profundidad que les evita entrar. Pero sí ha habido, ¿no? Y sobre todo pequeños que se quedan atorados con el cambio de las mareas. Y uno cuando bucea piensa que lo primero que vas a ver es un tiburón. Yo recuerdo que después de 20 años yo había visto uno. Digo, a menos de que vayas y los busques, claro, ¿no? Claro, es otro. Pero pues, digo, ir a la barrera y no verlos, a la gran barrera en Australia, y lo terminé viendo aquí en Cozumel un día, ¿no? Pero no son frecuentes los encuentros. Doctor, es un tema sin duda extraordinario, apasionante, y creo que además con toda la experiencia y el conocimiento nos encantaría poder prolongarlo, pero le pediríamos 2 minutos para sus conclusiones, sobre todo para aquellas personas que les gusta el buceo, que desean, que tienen intención, que tienen ganas, que lo están escuchando, y ¿qué les recomendaría a usted? ¿Qué es lo que usted concluiría? Probablemente es una frase muy hecha en el buceo, es bucealo, tú tienes que hacer un plan de buceo, ¿no? Tú vas programado a hacer esto y bucea tu plan. No te salgas de esto a menos de que tengas algo muy incierto, difícil y que te lleve a hacer cosas diferentes. Pero si vas a bucear 20 metros, 40 minutos, bucea 20 metros, 40 minutos. Reduces tus factores de riesgo. Lo primero es, toda persona que quiera hacer buceo, primero necesita estar seguro que lo quiere hacer. Segundo, intentarlo, ¿no? Porque hay veces que cuando le intentas, no, esto no es para mí. Tercero, tener un buen curso y su certificación antes de realizarlo. Eso lo que garantiza es que van a estar cómodos y seguros. Muy y importante. Que cada vez que quieran ir haciendo más y más cosas, tienen que tener un curso que avale que son competentes para hacer esto. El buceo es precioso, pero igual que todas las cosas preciosas tienen un costo cuando uno lo hace sin pensar y sin cuidarse. Las ocurrencias no son para el buceo. No,
para nada. No, es igual como si vas a aventarte un paracaídas y no traes el paracaídas, el secundario, ¿no? El primario sí lo traes, el secundario, pues porque cuesta más. Y cuando no se abre el primario, ya sabes que es, claro, ¿no? En el área de buceo, yo creo que lo más importante es ser seguro, y para esto hay que tomar en cuenta todos los factores de consideración. Sin duda, el entrenamiento, la capacitación y acostumbrarse a usar su equipo es lo más importante para ser seguros.